¿Alguna vez te has despertado en la madrugada, en esa hora muerta, en el vértice exacto donde el sueño se rompe y la realidad aún no se arma, con la certeza física de que no estás solo? No es un sonido, no es la luz que se filtra por la ventana. Es una densidad en el aire, una pesadez silenciosa que te obliga a mantener la respiración. Es la sensación de que hay algo observando desde la oscuridad absoluta del pasillo, algo que no tiene forma definida, pero que si parpadeas, desaparecerá, no sin antes dejarte una huella fría y diminuta en la nuca. Esa sensación, ese escalofrío de la intrusión que no puedes probar, era el pan de cada día, el aire que se respiraba en San Baltasar, un pequeño pueblo en los valles centrales de Oaxaca, durante el año de 1937. Es vital que entendamos el contexto de esa época. No existían los hospitales modernos, no había monitores ni luces blancas. La vida se abría paso entre el polvo, la tierra húmeda y la fe ciega en las manos de una mujer, una partera. Pero esta historia, la que estamos a punto de desenrollar lentamente, no trata solo de nacimientos, trata de la fatalidad inscrita en el reloj, trata de las puertas que deberían haber permanecido cerradas y de un destino que, según cuentan, puede ser manipulado, aunque las consecuencias sean peores que la muerte. Escucha con atención, porque lo que te voy a contar no es una leyenda forjada en la leña. Es una confesión que se ha susurrado generación tras generación, siempre después de la medianoche, siempre con la luz tenue de una vela y siempre terminando con la misma advertencia. Hay horas en las que es mejor no nacer. Si sientes que este silencio te está incomodando, quédate. Hay cosas que solo deben ser reveladas a la luz de una pantalla oscura, en la soledad de tu cuarto. Y si decides acompañarme hasta el final, tal vez deberías considerarlo. Esta historia no termina cuando se apaga el video. Suscríbete, es casi como hacer un pacto silencioso para que esto no te persiga solo a ti. En San Baltasar, esa figura central era Remedios. Remedios no era vieja en años, pero su rostro parecía haber sido esculpido por siglos de conocimiento prohibido. Sus manos, siempre frías, incluso en el calor sofocante del verano oaxaqueño, eran famosas en 20 kilómetros a la redonda. Podían sentir, decían los hombres, el latido del niño antes de que la madre supiera que estaba embarazada. Pero lo que la hacía verdaderamente singular y lo que la elevó de simple sanadora a figura temida y reverenciada era su capacidad para detectar el vicio del tiempo. Para Remedios, no todos los minutos eran iguales. El tiempo no era una línea continua, era un campo minado. Había ventanas, instantes precisos, que estaban contaminados, manchados por influencias que ella nunca se atrevió a nombrar en voz alta, pero que todos entendían que venían de abajo, de lo espectral, de lo que acecha en las raíces del mundo. Cuando la llamaban para atender un parto, ella no se apresuraba. No. Ella llegaba caminando despacio, sin importar la desesperación de los gritos. Entraba a la habitación y lo primero que hacía no era revisar a la madre. Lo primero era oler el aire y escuchar. No escuchaba el jadeo de la parturienta o las instrucciones del marido nervioso. Remedios escuchaba el tic-tac del reloj, si es que había uno. Pero más importantemente, escuchaba el silencio entre el latido y el latido, la pausa. Dicen que buscaba el color que el tiempo tomaba. ¿Sabes a qué me refiero? A veces, una habitación oscura puede tener un color. El azul opresivo de la medianoche, el gris incierto de la neblina antes del amanecer. Remedios sentía si la habitación estaba teñida de un color que no le correspondía, un púrpura viejo, un negro que no era solo la ausencia de luz, sino una presencia activa. Y si lo detectaba, si sentía esa vibración equivocada en el momento del alumbramiento, Remedios se detenía.
Sus ojos grandes y oscuros se fijaban en un punto invisible sobre el hombro de la madre, y la tensión dentro de la choza o la casa se volvía insoportable. Guadalupe fue una de las primeras madres en experimentar el terror absoluto de la partera Remedios. Era el año del que hablamos, 1937. Guadalupe era joven, era su primer hijo, y el parto había sido largo y agotador. Llevaba más de un día en dolores cuando por fin, al filo de las 3 de la mañana, la dilatación fue completa. El sol estaba a punto de asomar, pero la noche aún tenía garras firmes sobre el pueblo. El marido de Guadalupe, un campesino robusto, estaba sudando y murmurando oraciones. Remedios estaba junto a la cama, sus manos reposando sobre el vientre abultado, guiando las contracciones. Todo parecía normal, el ritual doloroso y sagrado del nacimiento, hasta que sucedió. Eran las 3:17, la hora exacta. Remedios se irguió de golpe. No hizo ruido, pero su cambio fue tan abrupto que el aire pareció temblar. El marido de Guadalupe, que estaba de espaldas sirviendo agua, sintió un frío cortante y se giró. Vio a Remedios con el rostro más pálido de lo normal, sus labios moviéndose en un silencio absoluto. «No debe nacer ahora», dijo Remedios. Su voz era un susurro ronco, pero tenía la autoridad de un decreto divino. Guadalupe, a punto de pujar, gritó de agonía y frustración. El niño estaba llegando. Ella podía sentirlo presionando, ansioso por salir al mundo. «¡Remedios!», gimió Guadalupe. «¡Ya viene! ¡No puedo detenerlo!». Pero Remedios, y esta es la parte que aterra a cualquiera que lo escucha, no buscó paños calientes ni la animó a seguir. Hizo lo impensable. Con la fuerza de sus antepasados corriendo por sus brazos, colocó ambas manos sobre el vientre de Guadalupe y empujó hacia arriba. No con violencia, sino con una firmeza aterradora. Estaba empujando al niño de vuelta. El grito de Guadalupe llenó la pequeña casa. Un grito que no era de parto, sino de violación de lo natural, de una madre a la que se le negaba la culminación de su sufrimiento. «¡Estás loca, Remedios! ¡Lo vas a matar!», chilló el marido dando un paso adelante. Remedios ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en ese punto invisible, en esa esquina oscura donde el tiempo se había torcido. «¡Cállate!», le ordenó al hombre, y la voz de Remedios, que era usualmente tranquila, ahora estaba cargada con una electricidad oscura que lo paralizó. «Hay un vicio en este minuto. Hay una puerta abierta y algo está esperando para entrar con él». Ella no estaba hablando del dolor físico, estaba hablando de la metafísica del instante. Estaba protegiendo al niño no de los rigores del nacimiento, sino de algo mucho peor, de una conexión, de una marca que se grabaría en su alma si pisaba la tierra en ese preciso segundo. La lucha duró lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 10 minutos. 10 minutos de tortura física y terror psicológico. Remedios contuvo el nacimiento, forzando a Guadalupe a morderse el puño hasta sangrar para no pujar. 10 minutos donde el aire en la choza se volvió denso como la melaza, y el olor a cobre viejo, a tierra recién removida y a algo dulzón y pútrido, llenó las fosas nasales de todos. Cuando el reloj de la iglesia, que se escuchaba débilmente a través del campo, marcó las 3:27, Remedios retiró sus manos. El cambio fue inmediato. El hedor se disipó. El color púrpura oscuro se desvaneció, dejando solo el gris honesto de la madrugada. «Ahora», dijo Remedios con un tono agotado, y el niño nació, rápido, como si hubiera estado esperando la señal. Era un niño sano, fuerte, con unos pulmones que gritaban la llegada de la vida. Pero la paz en la casa de Guadalupe no duró. El marido, todavía temblando, preguntó a Remedios qué demonios había sido eso. ¿Por qué había arriesgado la vida de su hijo?
Remedios se lavó las manos en la jofaina, sin mirar a nadie. Si ese niño hubiera nacido a las 3:17, dijo, secándose las palmas lentamente. El niño hubiera sido tuyo, sí, pero el alma no. El alma le hubiera pertenecido a lo que esperaba en la esquina, y no podrías haberlo reconocido. Estaría contaminado. Contaminado. Esa palabra se pegó como el mezcal rancio en la memoria de San Baltasar. La gente del pueblo, que ya respetaba a Remedios, ahora le tenía un miedo reverencial. ¿Quién era ella para decidir el momento exacto en que un alma podía entrar al mundo sin ser robada o maculada? ¿Y qué vio en esa hora? ¿Qué presencia la obligó a cometer ese acto de contención casi violenta? La historia de Guadalupe no fue un caso aislado. Con el tiempo, Remedios se volvió más osada y para muchos más peligrosa. Hubo una ocasión, recuerdo bien la versión que me contaron mis abuelos al oído, bajo la manta, donde Remedios llegó a una casa y, al detectar esa ventana de vicio, a las 4 de la tarde, justo cuando el sol proyecta las sombras más largas y distorsionadas, no solo detuvo el parto. Sacó un pequeño cuchillo ceremonial que siempre llevaba consigo, hecho de obsidiana negra y brillante, y lo clavó en la tierra justo en el umbral de la puerta de la choza. El cuchillo, decía, era para anclar el tiempo, para crear una barrera temporal que obligara al instante maligno a pasar de largo, sin llevarse consigo la inocencia del recién nacido. El dolor, la espera, el miedo de las madres que sabían que estaban a punto de dar a luz, pero que eran forzadas a contener la vida dentro de sí por orden de la partera, era un suplicio que superaba cualquier otra agonía. Era un terror psicológico. No solo temían la muerte del bebé, temían que, si nacía antes de tiempo, sería un vehículo para algo que no tenía cabida en el mundo de los vivos. La gente comenzó a preguntarse, ¿cómo sabía Remedios? ¿Qué precio pagaba ella por esa clarividencia macabra? Se rumoreaba que Remedios tenía un pacto, no con el bien, sino con el entendimiento, que de niña había estado muy enferma, y en el borde entre la vida y la muerte no vio el cielo ni el infierno. Vio el engranaje del tiempo, vio los mecanismos oscuros que permiten que ciertas influencias se filtren cuando las defensas naturales del universo están bajas. Y el momento más vulnerable era, precisamente, el nacimiento, cuando un alma recién llegada aún no ha aprendido a defenderse y es solo un huésped frágil buscando un cuerpo. Te hablo de una mujer que no solo era partera, sino una guardiana del umbral, una vigilante de los relojes invisibles. Ella no temía a los demonios con cuernos y colas, temía a la sutil diferencia entre nacer a las 3:17 y nacer a las 3:28. Temía al detalle microscópico de la fatalidad. Pero, como toda historia que desafía las leyes naturales, la intervención de Remedios tuvo un costo. La calma que ella imponía durante el parto se cobraba de otra manera. Los niños nacidos bajo su estricto calendario temporal, los que esperaron esos 10 minutos cruciales, eran perfectos, sí. Eran fuertes y sanos, pero desarrollaron una peculiaridad que heló la sangre de San Baltasar. Eran extrañamente silenciosos. No eran mudos, pero hablaban poco, miraban mucho, y todos, sin excepción, compartían la misma frialdad en la mirada, una especie de distancia incorpórea, como si la espera forzada de su nacimiento les hubiera enseñado el secreto de la indiferencia del mundo. Eran niños que no lloraban por tonterías, que no jugaban con fervor, que siempre parecían estar esperando algo más, algo que se les había prometido en ese lapso de tiempo que su madre les había negado. Y lo peor de todo, estos niños, los salvados por la manipulación del tiempo, mostraban un miedo enfermizo a los relojes. Cuando escuchaban el tic-tac resonante, se tapaban los oídos,
y si el sonido provenía de un péndulo antiguo, se escondían bajo las camas, aterrorizados, como si el sonido mismo de la medición del tiempo fuera la llamada de lo que Remedios había mantenido a raya. La atmósfera de San Baltasar se volvió pesada, cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. La gente respetaba a Remedios, pero su sola presencia recordaba a todos que la vida que llevaban había sido negociada en el borde de un abismo temporal. Si sientes que la tensión ha comenzado a apretar el pecho, compártelo con alguien que sabes que lo observará solo. La soledad intensifica estas cosas. Aquí es donde la primera parte de la historia debe detenerse, en el punto exacto donde la protección se convierte en una nueva forma de maldición. Hemos establecido el escenario, hemos visto el poder de Remedios, pero aún no sabemos qué sucedió con esos niños, los que nacieron en la hora correcta, pero que llevaron consigo el peso de la espera. Y, más importante, no sabemos qué sucede cuando Remedios, esa vigilante incansable, es engañada por el tiempo mismo. Porque si hay algo peor que dejar que lo oscuro entre en un nacimiento, es intentar detenerlo y fallar. Y esa falla, esa única y catastrófica vez, fue lo que cambió San Baltasar para siempre. La semilla del horror estaba sembrada, solo faltaba verla crecer. No te muevas, mira la hora. ¿Estás seguro de que el tic-tac que escuchas es solo el de tu casa? ¿Alguna vez te has despertado con esa certeza absoluta, esa sensación helada que te recorre la columna, de que el silencio en la habitación no es realmente un vacío, sino un peso, una presencia contenida que aguarda a que cierres los ojos de nuevo para poder moverse? Es una forma de saber, de intuición primitiva, que la mayoría de nosotros aprende a ignorar en la luz del día. Pero en Oaxaca, en 1937, bajo el manto denso de una noche sin luz eléctrica en muchos de sus rincones, esa intuición no era un lujo, sino una necesidad brutal de supervivencia. Y esa necesidad tenía el rostro de una mujer que no solo veía el futuro en las entrañas, sino que medía el costo de la vida misma. Recuerda lo que dijimos. La partera no era una asesina, ni una curandera que fallaba. Era un detector de desastres cósmicos. Ella sabía cuándo el tejido entre el mundo de los vivos y el de lo que espera justo detrás de la pared se volvía demasiado delgado. Y eso, amigo mío, eso era lo que buscaba en la madrugada de un parto inminente. La gente del pueblo, aunque la temía, la respetaba porque veían los resultados. No veían la salvación de un cuerpo, sino la salvación de un destino. Lo que ella evitaba no era un niño enfermo, era un ancla, un portal que, si se abría, arrastraría a todo el pueblo a una oscuridad que no tenía fin, solo repetición. Para entender la segunda parte de esta historia, debes meterte en la piel de una madre que está esperando. Imagina el calor pegajoso, el olor a tierra mojada después de una lluvia repentina, el sudor frío. Estás en la cama gimiendo y la partera está allí, pero no te mira a ti, ella mira alrededor. Ella no buscaba fiebre ni signos vitales acelerados, no. Doña Remedios, llamémosla Remedios, aunque la gente solo la nombraba en susurros como la que sabe, buscaba las anomalías del ambiente. Buscaba ese chiflón de aire frío que entra por debajo de una puerta cerrada, ese escalofrío que no puedes justificar con el clima exterior. Buscaba el color de la sombra. Escúchame bien. La sombra, la oscuridad de la noche, no es uniforme, a veces es negra, a veces es azulada por la luna. Pero cuando el momento no era el correcto, cuando esa criatura se aprestaba a cruzar el umbral, la sombra cambiaba. Remedios decía que se volvía marrón y pesada, como barro seco suspendido en el aire. Una sombra que, al pasar la mano por ella, sentías que te la raspaba. El segundo signo era el silencio de los perros.
En los pueblos de Oaxaca sabes que la noche está viva por el ladrido constante, el aullido que rebota en los cerros. Pero cuando eso estaba por nacer, la aldea entera se sumía en un silencio tan absoluto, tan denso, que dolía en los oídos. Era un vacío acústico que absorbía hasta el sonido de tu propia respiración. En ese silencio, doña Remedios se ponía rígida. Sabía que afuera, en los callejones de tierra, los perros estaban agachados, temblando en un miedo que no se atrevían a vocalizar. Y luego estaba el aroma, el olor a ozono, el hedor metálico que precede a la tormenta, pero mezclado con algo dulce, putrefacto, como flores viejas en agua estancada. Era un olor que no se podía limpiar con incienso, que se pegaba a las paredes de adobe y que marcaba la habitación como un lugar maldito. Cuando Remedios detectaba estos tres elementos, la sombra pesada, el silencio absoluto, el olor dulce y metálico, la tensión no se medía en contracciones, sino en el tiempo que le quedaba al pueblo para evitar lo inevitable. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente íntima y perturbadora. ¿Cómo detienes un nacimiento que ya está en marcha? ¿Cómo le dices a una madre, agotada, desesperada por terminar con el dolor, que el hijo que lleva dentro no es solo su hijo, sino una promesa de ruina? La respuesta de las madres era el miedo paralizante. No gritaban, no suplicaban, simplemente se quedaban quietas, porque, a diferencia de nosotros, que luchamos contra el horror, ellas sabían que, si la partera estaba allí con ese rostro de piedra, ya no era una cuestión de voluntad humana, era una decisión tomada por fuerzas que no tenían nombre. Una vez que Remedios se aseguraba, se producía un cambio en su actitud. Su calma se volvía pétrea, pero sus manos, aunque fuertes, se llenaban de una lentitud ceremonial. Ella nunca usó cuchillos, ni remedios crueles en el sentido médico. Lo que ella hacía era mucho peor porque era invisible. Ella se sentaba a los pies de la cama y empezaba a hablar, pero no a la madre. Hablaba a la sombra, a ese vacío que el bebé representaba. Dicen que Remedios usaba el lenguaje de los ancestros, palabras que sonaban como raspaduras en la garganta, como el roce de dos piedras frías. Eran conjuros diseñados no para expulsar, sino para convencer a esa alma que intentaba forzar su entrada, de que este no era su momento, ni su mundo, ni su carne. Ella tomaba un cuenco de barro que siempre llevaba consigo. No contenía hierbas medicinales, sino lo que la gente llamaba el agua negra. Agua recogida de un pozo específico, en una noche específica, enfriada con piedras que nunca habían visto el sol, y la colocaba justo debajo de la cama. Mientras el dolor de la madre arreciaba, Remedios se inclinaba sobre el vientre. Y aquí viene la parte que hace que te mires por encima del hombro, la parte que te obliga a quedarte hasta el final de esta historia, si no quieres despertar a medianoche con una duda que te muerde el alma. La partera ponía su frente sobre el vientre, y en lugar de alentar la vida, ella le susurraba la inevitabilidad de la ausencia. Los que estuvieron allí, los padres, los curiosos que se asomaban por las rendijas, no podían escuchar las palabras exactas, pero podían escuchar el tono. Era un tono de súplica terrible, mezclado con una autoridad innegable. Era como si estuviera hablando con un juez antiguo, no con una criatura no nata. El ritual podía durar horas, horas de contracciones que se volvían ineficaces, horas de gritos ahogados de la madre y el susurro constante de Remedios que parecía agotar toda la energía de la habitación. Era un duelo de voluntades entre la vida incipiente y la guardiana del umbral, y de repente todo se detenía. No había un grito de alivio, no había un llanto de niño. Solo un cese abrupto de la actividad. La madre caía en un sueño profundo y exhausto. El silencio de los perros se rompía lentamente, primero con un quejido distante, luego con ladridos confusos.
La sombra marrón se disipaba y el olor metálico desaparecía como si una puerta invisible se hubiera cerrado de golpe. Lo que quedaba era la nada. No había evidencia física de un aborto espontáneo como lo conocemos. No había sangre excesiva ni trauma. Era como si la vida que iba a nacer, de repente, hubiera decidido dar media vuelta y regresar al vacío de donde venía. Remedios no había matado nada. Había convencido al horror de que retrocediera. El problema, el verdadero horror psicológico que se instalaba en el pueblo de Oaxaca, era lo que significaba ese vacío. Porque un niño muerto tiene un cuerpo, un entierro, un duelo. Pero la criatura que Remedios detenía, esa que no debía nacer, no dejaba nada tangible. Dejaba un hueco en la memoria de la madre, una cicatriz fantasma en el vientre. La madre despertaba sabiendo que había estado a punto de dar a luz, pero la sensación de pérdida era borrosa, irreal. Era como si hubiera soñado el embarazo entero, salvo por el dolor agonizante de las últimas horas. Y la partera, al día siguiente, se iba sin decir una palabra. Solo dejaba una instrucción a la familia, una advertencia que era, en sí misma, una sentencia. No hablen de ello, no pongan un nombre, no lloren, porque el horror que había sido evitado, el mal que la partera había negociado para que se fuera, era sensible al recuerdo. Nombrar la ausencia, llorarla, era llamarla de vuelta. Piénsalo un momento. Vivir en un pueblo donde sabes que tu vecina, tu prima, tu hermana, cargan con el conocimiento de un nacimiento que se detuvo, no por un error de la naturaleza, sino por una intervención sobrenatural. Viven con una sombra en casa, una habitación que se preparó para un bebé y que ahora permanece inusualmente fría, permanentemente vacía, una cuna que nunca será usada. Ese silencio alrededor de esos eventos era lo que más los corroía. Se prohibía el luto, se exigía el olvido inmediato, pero ¿cómo olvidas el dolor de un parto que te fue arrebatado? Las madres se volvían silenciosas, a menudo con una mirada perdida, como si vieran algo en la esquina de la habitación que nadie más podía percibir. Se decía que la criatura que fue convencida de no nacer no se iba lejos. Se quedaba en el perímetro, esperando otra oportunidad, merodeando en la periferia de la vida de la madre, observándola. Y esto nos lleva a la escalada, porque estos no nacimientos comenzaron a generar patrones muy inquietantes en el pueblo. En las casas donde Remedios había intervenido, empezaban a suceder cosas sutiles pero aterradoras. Los espejos mostraban reflejos distorsionados por una fracción de segundo. El pan se enmohecía antes de tiempo. Las flores de la ofrenda se marchitaban instantáneamente. El terror se transformó en paranoia comunitaria. Si Remedios había actuado en la casa de Juan, nadie visitaba a Juan por meses. ¿Por qué? Porque temían que la ausencia, que ese vacío hambriento, pudiera saltar de una casa a otra. Que ese bebé que nunca vio la luz pudiera estar buscando un nuevo anfitrión. Y Remedios, ella lo sabía. Ella cargaba con el peso de estas ausencias. Su rostro se marcaba más con cada intervención, y sus ojos, siempre fijos en el horizonte invisible, parecían llenos de arena y desesperación. Los hombres del pueblo comenzaron a beber más. No hablaban de eso, claro. Pero si veías a un padre que había presenciado el ritual de Remedios, lo encontrabas siempre con la mirada fija en el techo, escuchando el silencio, preguntándose si, a la hora más oscura de la noche, el vacío que se llevó a su hijo no tocaba a la puerta. Si estás escuchando esto, en la comodidad o la soledad de tu espacio, y sientes un pequeño escalofrío que no tiene que ver con la temperatura, tómate un momento y mira a tu alrededor. ¿Hay algún rincón oscuro en tu habitación que parece más denso de lo normal? El silencio es absoluto. Si sientes esa urgencia, esa necesidad de saber cómo termina esto,
de entender el verdadero origen de lo que Remedios evitaba. Te pido que te quedes con nosotros, que te suscribas no solo al canal, sino a este pacto silencioso de escuchar lo que no debería ser contado. Porque en esta parte solo hemos delineado el método y la consecuencia psicológica. Todavía no hemos tocado el origen. ¿Qué era exactamente lo que venía en esa carne? ¿Qué horror ancestral de Oaxaca obligaba a una mujer a detener la vida para salvar el destino? El pueblo de Oaxaca de 1937 no era solo un lugar físico, era una intersección. Y lo que Remedios sabía, lo que la desgarraba por dentro, era que el momento del nacimiento era una oportunidad, una fisura en el tiempo. Y si el tiempo no era propicio, si la luna no estaba en el lugar correcto, o si el aire olía a metal, la criatura que cruzaba no era humana. Era un espía, un infiltrado, algo que venía a tomar prestada la forma para un propósito que, si se cumplía, significaría el fin de la esperanza humana, no solo en ese pueblo, sino quizás en el mundo entero. Remedios no temía a los demonios conocidos, temía a la perfección del disfraz, temía a la inocencia que cubría la intención más oscura. Cuando ella tocaba el vientre y susurraba, no estaba pidiendo que el espíritu se fuera, estaba pidiendo que se revelara. Y se dice que a veces, muy raras veces, durante ese ritual de la medianoche, la madre no gritaba de dolor, sino de horror puro, porque en el pico de una contracción fallida, sentía que algo se movía dentro de ella de una manera que desafiaba la anatomía, un movimiento duro, rápido, antinatural, como si lo que llevaba dentro no fuera un bebé, sino algo que caminaba. Esa es la señal de que debes esperar a la parte 3. Si en algún momento, mientras escuchabas esto, sentiste un nudo en el estómago o te pareció escuchar un sonido que no existe en tu casa, escríbelo en los comentarios. Solo pon, no estoy solo. Saber que compartimos esta vigilia, esta pesadilla silenciosa, es la única forma de protegernos de lo que Remedios intentó mantener a raya. Ella cerraba la puerta, pero el golpeteo del otro lado, ese, nunca cesaba. Y ese golpeteo, ese era el sonido que la perseguía. La próxima vez que escuches un silencio demasiado perfecto, pregúntate si alguien, en algún lugar, acaba de detener algo que estaba a punto de llegar a ti. ¿Alguna vez has sentido ese frío? Ese frío que no viene del aire, sino de la certeza de que acabas de presenciar algo que no debiste haber visto. Es una carga, ¿verdad? Y a veces la única forma de soltar esa carga es contándola, aunque sepas que el simple hecho de escucharla, de permitir que esa historia se instale en tus oídos y tu mente, te va a marcar para siempre. No es un simple cuento de miedo. Esto es un pacto. Si estás solo, si la luz es tenue y el silencio te parece demasiado grueso, piénsalo bien antes de continuar, porque una vez que se desata esta verdad, el mundo se ve diferente. Entiendes que hay cosas que no deben llegar y hay manos que deben ensuciarse para proteger la necedad del universo. Doña Remedios estaba frente al portal que se abría. No era la puerta de la choza de barro y paja donde Sofía, la madre terca y desesperada, pujaba sin control. El portal era la propia Sofía, la carne rasgándose, el límite entre lo que debe ser contenido y lo que está a punto de desbordarse sobre el mundo. La sabiduría de Remedios, esa carga oscura y ancestral que le permitía ver el destino de las almas, le gritaba un nombre sin palabras, un nombre que sonaba a tierra quemada y a olvido futuro. Remedios había advertido, lo había hecho con la voz quebrada y las manos temblándole, no por el esfuerzo físico que requería asistir un parto difícil, sino por la repulsión mística que sentía. Había rogado a Sofía que se detuviera, que bebiera el brebaje de la amapola, que esperara al menos un día más, que buscara otro camino.
Pero Sofía, alentada por la ignorancia de su esposo y el chismorreo de las otras mujeres que desconfiaban de la partera sabia y temida, había insistido. Querían a su hijo, ahora. No entendían que el tiempo no es lineal para ciertas tragedias, y que el momento exacto es, a veces, un abismo. Ahora, mientras la respiración de Sofía se convertía en un gruñido bajo y animal, y las mantas se empapaban no solo de agua, sino de algo más denso y oscuro, Remedios vio el color. Vio el aura del bebé, o más bien, la ausencia de aura. No era gris, no era enfermo. Era una negrura absoluta, un vacío devorador que no reflejaba la luz de las velas ni la fe de los presentes. Era el color de un agujero en la tela de la realidad. Ella recordó las visiones, el fuego que consumía los campos de agave, el ganado muerto con los ojos abiertos, el silencio de los niños que no jugaban, y peor aún, el rostro de su propio hijo, adulto y roto, mirándola con el reproche de una vida condenada por el simple hecho de haber coincidido en el tiempo con eso. En ese instante, en ese clímax de carne y terror, doña Remedios supo que su don no era solo de advertencia, era de ejecución. El aire dentro de la choza se volvió tan pesado que las demás mujeres, esas vecinas que murmuraban y juzgaban, comenzaron a toser y a retroceder, sintiendo una opresión en el pecho que no podían explicar. Era como si el oxígeno mismo se negara a ser respirado por lo que estaba por nacer. Remedios se acercó al cuenco de barro que había preparado, no para un nacimiento, sino para un cierre. Había mezclado ceniza de ocote bendecido, unas gotas de un extracto de flor de cempasúchil que solo se usa en los entierros, y tierra virgen de la sierra que ella misma había recolectado al alba. Ella tomó el brebaje no para dárselo a Sofía, sino para mojar sus propias manos. Mira con atención esta imagen, trata de grabarla. La partera de rostro curtido, que había traído cientos de vidas limpias y ruidosas al mundo, ahora con las manos oscuras y brillantes, preparándose para actuar como una fuerza de la naturaleza, una guadaña vestida de rebozo. El esposo de Sofía gritaba, llamándola, pidiéndole que hiciera algo, que ayudara. «Ya estoy ayudando, hijo», murmuró Remedios, y su voz no era de este tiempo, sino un eco grave que venía de las montañas antiguas. Ella hizo un movimiento rápido y preciso, no usó la fuerza para extraer, sino para contener. Colocó sus manos no sobre la protuberancia ya visible, sino en puntos específicos del vientre de Sofía, donde la vida se aferra al interior. Eran los nudos del alma, los anclajes que las comadronas de su linaje sabían cómo desatar, pero también cómo apretar hasta la asfixia. Y mientras presionaba, comenzó a susurrar. No eran oraciones católicas, ni siquiera los rezos que usaba para alinear los huesos y calmar los espíritus. Era una lengua que las otras mujeres no reconocieron, una cadencia profunda y gutural que resonaba con el sonido de la tierra que se parte, un canto de reversión. Era el lenguaje que se usa para decirle a lo que viene: no es tu hora, no eres bienvenido, vuelve a la matriz y espera el juicio. El grito de Sofía se detuvo abruptamente. No fue silenciado por la muerte inmediata, sino por una quietud antinatural, como si alguien hubiera puesto un dedo sobre el universo y lo hubiera detenido por un momento. La tensión que había llenado la choza, la presión insoportable de la vida pugnando por salir, colapsó en un vacío sordo. Las mujeres se miraron con los ojos desorbitados. El esposo dejó de gritar. Solo se oía la respiración errática de Sofía y el susurro continuo y monocorde de Remedios. Cuando Remedios retiró sus manos y dio un paso atrás, la habitación se iluminó brevemente, pero no por una vela, sino por la liberación de esa negrura. El cuerpo de Sofía quedó laxo, exhausto, pero vivo, y no había un bebé, no había un llanto que celebrar,
Solo el silencio pegajoso de algo que había sido empujado de vuelta al anonimato, abortado por la voluntad. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. El esposo se abalanzó sobre Remedios, pero las otras mujeres, aunque horrorizadas, no se atrevieron a tocarla. Habían presenciado algo que excedía el entendimiento humano y el miedo las paralizó. Vieron a Sofía desmayada y la sangre fría en las sábanas, pero no vieron al niño. Se había reabsorbido, había desaparecido. El chismorreo, que antes era solo una brisa de duda, se convirtió en un huracán de acusaciones. Doña Remedios, la partera que sabía cuándo no debían nacer, fue rebautizada al instante en el imaginario colectivo. Ya no era la sabia, sino la nahual de la muerte, la bruja que robaba los vientres, la mujer que ahogaba la vida antes de que diera su primer suspiro. Escucha bien, si has llegado hasta este punto y sigues conmigo, en este pacto nocturno de revelación, es porque entiendes que el verdadero terror no está en lo que pasa, sino en lo que pudo haber pasado. Si quieres que sigamos desenterrando estas verdades olvidadas, si sientes que este frío te acompaña y quieres entender su origen, haz el silencio necesario en tu entorno y quédate hasta el final. Si te atreves, deberías dejar una huella de que estuviste aquí, como un pacto de complicidad. Remedios no se defendió. No podía explicarles que acababa de salvar a su pueblo de una plaga moral, de un desastre generacional que hubiera convertido a ese pequeño rincón de Oaxaca en un caldo de resentimiento y locura. ¿Cómo explicar que la vida que detuvo era una entidad cuyo único propósito era la disolución y el dolor? Ella tomó su morral de cuero gastado, cargó solo las pocas pertenencias que le permitían sobrevivir en el camino, sus hierbas sagradas, su navaja de obsidiana y un pequeño Cristo de madera cuyo rostro había sido tallado en eterna agonía, y salió de la choza. Nadie se atrevió a detenerla. Cuando caminó por el pueblo bajo la luz de la luna, Remedios no vio odio en los ojos que la espiaban desde las rendijas de las casas. Vio alivio, el alivio silencioso e inconsciente de aquellos que habían evitado una tormenta sin saber que la habían evitado. Pero ese alivio era temporal y ella lo sabía. La expulsión de Doña Remedios no fue física, fue metafísica. Ella se convirtió en una sombra errante, una figura mítica que recorría la Sierra Norte de Oaxaca, asistiendo partos solo cuando la visión era limpia y desapareciendo antes de que el sol pudiera exponerla. Se convirtió en la guardiana invisible, el filtro silencioso de la humanidad. Y aquí es donde la historia de Remedios, la partera de 1937, se ancla irremediablemente a tu propia realidad, a este momento en el que me escuchas. Porque la pregunta que queda flotando en el aire enrarecido de la medianoche no es si ella hizo lo correcto. La pregunta es, ¿qué pasó con esa entidad, con esa oscuridad que ella obligó a retroceder? Una fuerza de esa magnitud no desaparece, solo espera. Los sabios del pueblo contaron más tarde que la energía que Remedios contuvo no se disipó, se adhirió al entorno. Cuentan que durante el año siguiente al incidente de Sofía, los partos en ese pueblo fueron extrañamente fáciles. Los bebés nacieron sonrientes y sanos. Era como si el universo estuviera agradecido, o como si la oscuridad contenida hubiera dejado espacio para una luz compensatoria. Pero la energía oscura que no pudo nacer en Sofía encontró otros vientres, vientres más débiles, espíritus más crédulos, momentos de descuido cósmico. Doña Remedios nunca volvió a la comunidad, pero sus advertencias, su legado, quedaron grabados en las matriarcas más antiguas. El conocimiento de que el tiempo de nacer es tan importante como el acto en sí mismo se convirtió en una superstición susurrada en todas las cunas. No se trata solo de la salud del cuerpo, se trata de la disposición del alma.
¿Cuántas veces te has preguntado por qué algunas personas parecen haber nacido con una fisura en el alma? Gente que irradia una frialdad desproporcionada, una crueldad sin causa, una tendencia a la destrucción que no se explica por la crianza o el ambiente. Siempre pensamos que es la maldad aprendida, la locura adquirida. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera existido una Doña Remedios en cada generación, una persona con el don o la maldición de ver cuando un alma trae consigo no vida, sino una deuda ancestral o una malformación espiritual? ¿Y si esas personas, por la cobardía o el miedo al juicio, hubieran fracasado en su misión? Imagínalo, estás acostado en tu cama, piensas en tu propia familia, en tus antepasados. Piensas en ese familiar lejano cuya historia siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y fatalidad. Nació en el momento equivocado. ¿Nació esa persona porque la partera de su época no tuvo el valor o el conocimiento para detener el reloj? Y la verdadera espina, el miedo que te inmoviliza en este silencio, es el reconocimiento de que, si la oscuridad no pudo manifestarse en 1937, si fue forzada a regresar a las sombras, tuvo que buscar otro camino. Tuvo que esperar, ser paciente, contaminar las líneas de sangre o los lugares, hasta que el momento fuera propicio, hasta que la hora se alineara de nuevo. Mira a tu alrededor. Si estás en una casa antigua, sientes una pesadez en el aire que no puedes sacudir, esa es la resonancia de un evento que fue forzado a no suceder. Es la presión de un nacimiento detenido, de una fuerza que aún está contenida, esperando. Doña Remedios, la leyenda, se convirtió en la encarnación del miedo a lo inevitable, pero también de la esperanza terrible de que lo inevitable puede ser combatido. Ella vagó por el resto de su vida, una figura solitaria que solo se acercaba a las aldeas para observar los calendarios lunares y las constelaciones, calculando los momentos de peligro. Nunca se atrevió a asistir otro parto por temor a que el espectro que había abortado en Sofía la siguiera y saltara al siguiente cuerpo. Pero su conocimiento sobrevivió en la forma más perturbadora, el temor instintivo. Ese pavor que te agarra el estómago cuando ves a un bebé durmiendo y por una fracción de segundo te preguntas si lo que yace en la cuna es una bendición o el cumplimiento de una profecía. Y es en ese miedo, en esa duda humana fundamental, donde la historia de Remedios triunfa. Nos obliga a cuestionar la pureza del comienzo. Nos obliga a mirar los espejos con una nueva sospecha. Antes de que te vayas, antes de que intentes sacudirte esta atmósfera que hemos construido juntos, haz una pausa. Si en el abismo de esta historia hay alguna noche en la que hayas sentido un movimiento ajeno cerca de tu cuna, un susurro que no era el viento o una certeza fría de que alguien en tu linaje lleva una carga que no le corresponde, escríbelo. Dime, ¿sientes que hay algo en ti que no debió nacer? Escribe, no estoy solo, si el silencio de tu casa te parece demasiado pesado ahora mismo. Y si conoces a alguien que cree que el destino es inamovible, compártele esto. Quizás necesites saber que hay quienes luchan contra lo que está por nacer. Porque el horror de Doña Remedios no es solo un recuerdo de Oaxaca de 1937. Es un recordatorio de que la puerta entre los mundos es tenue. Y si miras tu reflejo ahora, en la oscuridad de la pantalla, ¿estás seguro de que lo que ves le vio nacer? Asegúrate de respirar despacio, no hagas ruido, podrías despertar lo que, gracias a una partera sabia, todavía duerme.